Bienvenidos todos, hoy vamos a aprender a cómo usar Lightroom. Hace mucho rato que quería hacer este capítulo y enseñarles cómo funciona cada panel, qué hace cada perilla y contarles un poquito mi proceso de cómo coloreo yo mis imágenes. Así que vamos de lleno. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a Lightroom, obviamente, e importar una imagen, ¿cierto? Se van a archivo, a importar una fotografía o video y seleccionan las imágenes que ustedes quieran. Idealmente tiene que ser una con formato RAW o alguna de un revelado digital que tenga su cámara. Así tienen mucha más información con la cual jugar después dentro del programa. Entonces, nuestro trabajo va a estar aquí en la pestaña revelar, ¿cierto? Y aquí yo ya tengo mi imagen importada previamente y esta es mi perrita Mana. Y lo primero que yo puedo identificar es que el fondo estaba súper oscuro a pesar de que era de día y en un atardecer. Entonces nos vamos a ir de lleno al primer panel que se llama básicos y aquí lo que podemos hacer es corregir el balance de blancos y ajustar temas de exposición, contraste, luces y sombras. Entonces lo primero es que sepamos y tengamos claro que acá no hay que estilar la fotografía todavía, no hay que darle un color característico, sino que hay que corregir los blancos para que luego podamos estilar la foto según nos plazca, ¿cierto? Entonces lo primero es ver cómo funciona este panel y qué hace el slide de temperatura. Si se fijan, yo lo muevo a la izquierda y la imagen se torna fría, pero si lo muevo hacia la derecha la imagen se vuelve cálida, ¿cierto? Entonces la idea es equilibrar el balance de blancos y llevarlo a un blanco neutro. Hay herramientas que lo pueden hacer automáticos como este cuentagotas, pero que no siempre le hace justicia. Yo recuerdo que este día era un atardecer y había un poquito de calor, entonces voy a tratar de ajustarlo a como yo recuerdo que era esa tarde. Algo por ahí, por unos 4800, está perfecto. Y también la perilla de matiz equilibra entre el verde y el magenta, ¿cierto? Si se fijan, se torna verdoso y se torna un poco magenta. Pero recuerden que acá no hay que estilar, solamente hay que corregir. Yo creo que por ahí está perfecto. La siguiente sección de este panel de básicos es la exposición y contraste. La exposición, como muchos deben saber, es qué tan expuesta está mi imagen en el sensor o qué tanto tiempo el sensor estuvo recibiendo luz. Entonces, si es que yo realicé una mala foto, no pude configurarla bien y la sobreexpuse, lo más lógico es que va a salir un poco reventada, que suele pasar en las cámaras reflex o mirrorless cuando ocupo un modo manual, o que esté subexpuesta, ¿cierto? Que en el fondo tenga poca luz. Yo voy a intentar balancear y me voy a guiar un poquito al ojo y también te puedes guiar por el histograma, que en toda la información esté centrada y no cargada hacia uno de los extremos, ¿ok? Entonces yo creo que por ahí está perfecto. Solo un poquito, más 10. Súper sutil los cambios. La perilla de contraste, como su nombre lo dice, hace que los negros sean más negros o los blancos más blancos. En este caso, si yo quito exposición, la foto empieza a entregarme un poquito, se empieza a poner un poquito más plana, pero me entrega más información, no contrasta tanto los dos puntos. Entonces, siempre suelo quitarle un poquito de contraste para ganar un poquito de definición. Las iluminaciones es que todas las iluminaciones presentes dentro de la imagen yo las puedo acentuar o las puedo disminuir. Yo, como no me gusta que no quede ningún punto en blanco casi en la foto, lo voy a disminuir un poquito para ganar un poquito de color en el pelaje. Si se fijan aquí, gana un poquito de color amarillo al quitarle un poco la iluminación. Perfecto. Y lo mismo con las sombras. Si se fijan, lo que va a pasar si yo muevo esta perilla de sombras es que todo el fondo o lo oscuro o las sombras de la imagen se iluminen un poco en el fondo. Y es correcto, en el fondo yo muevo este slide y todo se empieza a... toda la información que está en el fondo se empieza a ver, sobre todo en esta parte, si se fijan. Perfecto. La siguiente perilla es la de los blancos y al igual que la de iluminación, tiene el mismo efecto, pero es mucho más estricta con qué modifica y este casi que solo toma todos los blancos. Entonces, si se fijan, la zona de la melena y un poquito aquí la boca se empieza a iluminar, pero a medida que ilumina también se satura. Siempre podemos volver un poquito a las perillas de atrás. Este proceso es súper iterativo, así que no hay problema con eso. Y también la perilla de los negros lo que hace es lo mismo que la de las sombras, pero también es más estricto en qué modifica. Yo creo que por ahí va perfecto. Súper. La siguiente sección del menú básicos es la textura, claridad
Y el borrar neblina, que son como unos correctores si es que tu lente está un poco fogoso, si es que realmente había neblina o si es que quieres darle un poco más de textura a tu imagen. Yo estas perillas no las suelo tocar, pero para efectos de mostrar qué hacen, si se fijan yo aumento la textura, todo se empieza a enfocar un poquito más y si le quito la textura todo queda un poquito más cremoso. Yo lo voy a dejar en 0. Y la claridad funciona muy parecido también. En el fondo como que aumenta el contraste pero como sectorizado. A mí no me gusta mucho este efecto tampoco. Y lo importante es entender cómo funcionan estas dos perillas de abajo, que es la intensidad y la saturación. Y lógico que la saturación lo que hace es subir todos los colores de la imagen, los satura, ¿cierto? Si se fijan, todo se satura o se desatura y se pasa al blanco y negro. La perilla de intensidad realiza el mismo ajuste, pero va respetando mucho más los tonos de piel, los tonos piel. Entonces, si se fijan, todo se satura, pero el pelaje no tanto como lo hacía con la perilla de saturación. Esa es la gran diferencia. Súper. Entonces, si pasamos al siguiente panel, el siguiente panel es de las curvas de tonos. Y si se fijan, tiene 4 modos de hacerlo en un modo general, en un modo RGB, rojo, verde y azul. Y lo que hace esta curva de tonos es básicamente modificar el contraste de una imagen, pero desde otra forma. El lado derecho de la curva son las iluminaciones y el lado izquierdo son las sombras. Y desde ese principio yo puedo modificar la imagen simulando, por ejemplo, una semi S, y de alguna manera voy a aumentar el contraste de la imagen. Puedo ser mucho más exagerado y obviamente que el contraste también. La idea es ser súper sutil con estas modificaciones. Y esta herramienta es súper poderosa también porque te permite estilar mucho la fotografía, porque puedes modificar los canales de forma independiente. Entonces, si yo modificara, por ejemplo, el canal de los rojos y solo añado rojo a mi imagen y le quito rojo a las sombras, va a quedar algo así. Por ejemplo, si yo modifico solo la curva de rojos del canal azul, si yo aumento el azul en las iluminaciones y quito azul en las sombras, va a quedar algo así. La idea es modificar todos los canales de forma independiente, pero la lógica o el truco está en que en todos debemos hacer una forma similar para que la imagen quede balanceada de igual forma. Y una vez que tengamos, por ejemplo, una semi-S en todas las curvas, mi imagen va a quedar contrastada en todos los canales de forma uniforme, pero yo puedo comenzar a estirar un poco más todo. Entonces, por ejemplo, yo creo que las iluminaciones están un poco azulinas en estas zonas de luz, y bastaría solamente con quitarle el azul a mis iluminaciones y todo se va a tornar amarillo. Se fijan que ahí está azulino y ahí se vuelve amarillo. Perfecto. Voy a dejar todo en 0 ahora porque al final voy a utilizar la curva de tonos para cerrar la edición de alguna forma. Me gusta dejarlo para el final. Me gusta dejarlo así al final porque me acomoda. Recuerden que este proceso es súper libre, no hay una regla absoluta. Uno puede ir combinando cada panel según su estilo de modificar una imagen. El siguiente panel es uno de mis favoritos, el panel HCL, y es el tono, saturación y luminancia. Y lo que hace básicamente es corregir o modificar un color independientemente de toda la imagen, vale decir, si es que yo quisiera cambiar el tono de la correa, de la mana, me bastaría con seleccionar el rojo, porque evidentemente es rojo, y lo puedo pasar a un tono en su siguiente nivel, vale decir, o sea, me puedo acercar o al naranjo o me puedo acercar a un rosado. Por ejemplo, el verde del fondo, yo puedo tomar el verde y lo puedo llevar a un aqua marina o un azulino, o lo puedo llevar a un amarillo. Y así con todo el espectro de colores de una imagen yo puedo modificar y cambiar los tonos de esa imagen. Yo voy a modificar acá, voy a llevar un poco los amarillos a un poco más cálido. Me gustan los tonos más anaranjados. Voy a llevar el verde un poco también amarillo. En mi imagen no hay azules casi, así que no me voy a preocupar. Y tampoco hay púrpuras ni magentas. De igual forma los voy a llevar al lado contrario para que se acerquen a un tono más rojizo que un morado. En la sección de saturación lo que hace es saturar un tono
también de forma independiente. Entonces, si tomo el mismo ejemplo de la correa de la mana, que está roja, yo puedo saturar esta correa simplemente moviendo la perilla del rojo, y si se fijan se satura mucho el rojo de abajo. También lo mismo con el verde del fondo. Es súper presente en la imagen y yo lo podría saturar a un verde más. Ahí está desaturado y ahí está saturado. Y también lo puedo hacer con el amarillo del pelaje, ¿cierto? Que es probable que aquí lo modifique. Entonces voy a saturar un poco los rojos, un poco más los naranjos, un poco más los amarillos, un poco más los verdes. Y voy a volver también, porque en la imagen no hay ningún color púrpura ni magenta, entonces lo equilibrio al lado contrario. Si se fijan, siempre trato de ser uniforme en la modificación. Si estoy modificando los tonos de esta forma, lo más lógico es que eso me permita saturar los mismos tonos, pero en el sentido contrario. Y ahí se ve la forma en contrario. Y la luminancia, que es la tercera sección de este panel, lo que hace es subir el brillo de cada color independiente. El mismo ejemplo con el rojo. Si acá está rojo, yo voy a poder iluminar ese rojo o oscurecerlo en el fondo. Y acá lo que voy a hacer va a ser iluminar un poquito quitarle un poco de luz al amarillo para que gane color. Para que en el fondo pierda blanco y gane color. También acá con el naranjo. Perfecto. Gradación de color. Antiguamente este panel se llamaba split toning o divisor de tonos. Y acá lo que podemos hacer es asignarle un tono o un color a 3 zonas específicas de la imagen. O sea, puedo asignarle un color a las sombras, puedo asignarle un color a las iluminaciones o puedo asignarle un color a los medios tonos. Lo que la teoría del color me dice es que yo puedo poner puntos opuestos en la rosa cromática y esto va a ser mucho más atractivo visualmente. Vale decir, colores opuestos en la rosa cromática combinan, son complementarios. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo llevo las sombras a un tono frío, por ejemplo, un tono azulino, lo lógico sería, o la regla sería en que las iluminaciones estén cálidas para contrarrestar y equilibrar en el fondo esta modificación. De igual forma, los medios tonos. Insisto, esto es solo una teoría. Es un ajuste como el más correcto, pero uno puede aquí ser libre en el fondo y modificar y estilar la foto según uno lo quiera. A mí personalmente tampoco me gusta usar mucho esto, no lo veo tan necesario, pero sí me voy a quedar con unos tonos en las sombras un poco más cálidos. Lo voy a llevar un poco al rojo. Casi, a ver. Ahí. Yo voy a llevarlos al naranjo, muy sutil. Si lo exagero, se tiñe mucho. Lo voy a llevar ahí muy sutil. Voy a llevar las iluminaciones al frío, como le decía, para equilibrar. Pero no me convence. Entonces voy a buscar un tono que sí me convenza. Y creo que cargarlo hacia el mismo tono me gusta. Pero voy a variar un poco aquí a ver si tengo un mejor resultado. Perfecto, amarillo. Y finalmente volví al equilibrio visual. Si se fijan, amarillo y azul son colores perfectamente complementarios opuestos en la rosa cromática. Así que estamos bien. Y aquí también lo voy a dejar un poco cálido. Voy a ser súper sutil con este panel. Insisto, no me gusta mucho colorearlo desde acá. Y el siguiente panel es el del detalle. Acá, como su nombre lo dice, es aumentar el detalle en ciertas zonas y me entrega una previsualización de lo que yo puedo ver según lo que estoy corrigiendo. O sea, es una pequeña lupa a la modificación porque es tan sutil que es necesario verlo así. Yo aquí puedo aumentar la cantidad de enfoque que tiene mi imagen. Si se fijan, se vuelve un poquito más enfocada. Está desenfocada, un poquito más enfocada. No sé si se percibe. El radio, puedo modificar el radio de esa cantidad de enfoque y el detalle de la cantidad de enfoque. Otra sección del panel también es la reducción de ruidos. En algunas cámaras, cuando uno está de noche, de pronto necesitas más ISO para poder tomar una fotografía con poca luz.
las noches, en el atardecer, y por lo general esas imágenes, no sé si se han fijado que quedan con un poquito de grano, con un poquito de ruido. En este caso hay un poquito de ruido, pero muy sutil, porque como había mucha luz no es necesario, pero hay un poquito de ruido que yo podría corregir con esta perilla. Entonces si se fijan, yo la voy a llevar al extremo y es muy sutil, pero me eliminó todo el ruido de acá, del bokeh, y si yo vuelvo aparece de nuevo el ruido. Insisto, no sé si se puede ver como ejemplo en esta foto, pero eso es lo que hace, reduce el ruido en el fondo y limpia un poco la imagen. El siguiente panel de corrección de lente, este panel yo no lo puedo utilizar mucho porque yo ocupo un lente manual, el cual no me entrega una metadata que yo pueda configurar, entonces como que no está dentro de las configuraciones, pero lo que hace es que, por ejemplo, al quitar la aberración cromática, hay algunos lentes que, no sé si se han fijado que en los bordes aparece un tono azulino y un tono rojo, y este botón simplemente lo que hace es eliminarlo. Insisto, acá no aplica mucho, pero en algunos lentes sí funciona bastante bien. Y si no, yo puedo activar una corrección del perfil de mi lente que viene por defecto. Entonces yo puedo seleccionar la marca de mi lente, puedo seleccionar si mi lente es Canon, por ejemplo, y el modelo de este lente. Y en el fondo lo que hace el programa es corregir cualquier error que tenga ese lente o cualquier modificación que el lente le haga a la imagen final, que por lo general pueden ser bordes viñetados, alguna deformación por la forma del lente, etc. La distorsión o las viñetas también se pueden modificar desde aquí abajo. Insisto, como este no es mi caso, yo siempre lo apago y simplemente este panel yo lo omito. El siguiente panel, el transformar, como su nombre lo dice, transforma la imagen en distintos sentidos. Por ejemplo, yo puedo cambiar la orientación vertical de mi imagen, puedo moverlo horizontalmente, la rotación, puedo rotarlo en distintos ángulos. Si por ejemplo, no sé, estoy haciendo una fotografía de edificio y quiero enderezar el edificio, lo hago desde acá. El aspecto de la imagen, la escala y un desplazamiento en dos ejes Y y X. Yo también este panel yo lo mantengo siempre en 0, a no ser que necesite una modificación muy evidente. Ahí lo dejo todo en 0. El penúltimo panel es el de efectos, y acá por ejemplo yo puedo también agregar una viñeta. Si se fijan, me voy a la izquierda, añado una viñeta que centra un poco mi objetivo, y esa viñeta puede ser clara u oscura. Y el granulado, como lo hacía la perilla del detalle que quitaba el ruido, acá yo puedo añadir ruido de forma artificial a mi imagen. Entonces si se fijan, yo voy a ser bien exagerado, aquí hay harto ruido y puedo modificar el tamaño del grano de ese ruido y puedo cambiar la rigurosidad de ese ruido. Y esto sirve para querer darle un estilo vintage a la imagen, etcétera, etcétera. Yo también este panel lo dejo siempre en 0 porque no me gusta añadir ruido de forma artificial. Y finalmente la calibración, y este es un panel que sirve para corregir los colores de la cámara que yo estoy utilizando. Porque según el sensor de la cámara es como va a resultar la imagen. Recuerden que el sensor de la cámara es quien dicta el color y el estilo de la foto. Entonces si por ejemplo yo estoy utilizando muchas cámaras, distintas cámaras, y quiero llegar a un mismo tono, yo debería corregir ese tono desde este panel. Yo personalmente ocupo este panel a mi favor y lo ocupo para estilar la foto. Y por ejemplo lo que hago siempre es que yo tomo los tonos rojos y los llevo un poco a la derecha, junto con el primario verde también a la derecha, y el primario azul lo llevo a la izquierda. Hay un estilo de fotografía que equilibra muy bien los colores, y por ejemplo yo puedo exagerar esta imagen y puedo llevarlo todo a los extremos, y si se fijan tiene un estilo particular que no se ve mal pero se ve exagerado, y en el fondo divide los tonos entre azules y naranjos. Si yo le quito un poco de saturación aquí, claro, azulino acá en el fondo, ¿cierto? Y cálidos. Pero la idea no es siempre lo fácil, sino como buscar tu propio equilibrio y modificarlo más a criterio. Yo voy a llevar los tonos un poco a la derecha, el primario azul a la izquierda. Voy a saturar un poco el tono primario azul. Voy a saturar un poco el tono primario rojo. Insisto, esto es súper desde la guata.
es solo mirando el resultado en pantalla y quedando conforme con mi propia modificación. Y lo que voy a hacer finalmente es volver al panel de básicos, porque siempre hay algo que ajustar al final. Después de todas las modificaciones de color que hicimos, siempre se nos puede pasar algo o podemos querer volver a corregir. Yo todavía creo que el fondo en este caso está un poco oscuro, y lo que voy a hacer es que voy a levantar la sombra un poquito más acá, y si se fijan ya cambia muchísimo. Voy a también levantar los negros. Voy a volver un poco con los blancos y voy a aumentar el contraste. ¿Se acuerdan que al principio lo llevé atrás para poder modificar bien? Pero ahora sí me permito darle un poco más de contraste. Y yo con eso ya creo que estoy súper conforme con mi imagen. Un poquito más de contraste y perfecto. Yo creo que ahí sí estoy muy conforme con la imagen. Y si se fijan, ya hacemos como un repaso de la historia. En el panel izquierdo hay un panel que se llama historia, que sirve para ver todas las modificaciones que le hiciste a la imagen. Y si se fijan, hicimos un montón de ajustes. Y si volvemos al principio de la imagen y vemos el antes y el después, este es el antes y este es el después. Y cambia muchísimo la imagen. Así que ahora les voy a mostrar una comparativa de cómo quedaron el antes y el después. Y nada, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero haber sido lo más claro posible en explicarte cómo funciona cada panel, cada perilla. Así que voy a hacer muchos más videos de esto próximamente, así que escríbanme ahí abajo cualquier detalle que quieran revisar, si quieren revisar en detalle cualquier otro panel o ver otro estilo de fotografía, qué sé yo, lo pueden hacer abajo. Así que nada, espero que lo disfruten y nos vemos pronto en otro video. Chao.